Gracias, Benjamín. Buenas noches a todos. A los que más o menos me conocen ya, un gusto tenerlos en la clase y a los que no, pues espero conocerlos pronto en nuestro hospital escuela. Eh, Actualmente pues estoy en el Bloom, casi terminando la jefatura, gracias a Dios. Pero bueno, ¿por qué cuando Benjamín me pidió que si les podía ayudar con un tema para sus clases? ¿Por qué elegí el tema de COVID-19? Pues realmente creo que es una situación que nos ha afectado a todos actualmente. Todos estamos inmersos en esta realidad y que realmente vino a cambiar nuestro modo de vida y que ha impactado ampliamente en la salud pública y en nuestro desempeño dentro de los hospitales. Y mucho se habla de COVID-19 en los adultos, pero casi no se habla de COVID-19 en los niños. Y si ustedes miran los artículos, las investigaciones, los datos son la mayoría sobre adultos, pero de los niños casi nadie dice nada. Y lo que ustedes van a ver en el año social, en alguna parte de su internado, y en la mayoría de su práctica médica, si se quedan como médicos generales, pues es la población pediátrica, así que no está de más que ustedes sepan lo básico sobre esta enfermedad y realmente no me voy a centrar mucho en fisiopatología, en todas esas cosas genéticas y todo eso lo pueden ir a leer en los artículos de revisión que están en las diapositivas, pero lo que más me interesa quizás es que ustedes sepan identificar un niño potencialmente sospechoso de COVID y que vean realmente a qué nos estamos enfrentando los pediatras diariamente en el Hospital Bloom. Entonces, con esa pequeña introducción, quiero empezar como centrándonos en cómo fue que llegamos hasta aquí, a esta situación mundial de pandemia. Y realmente los primeros casos de coronavirus surgieron en Wuhan, todos sabemos de dónde provino esta situación, y fue en un mercadito en China, en la provincia de Wuhan, en donde se ha demostrado y los reportes dicen que había un mercado en el que no se guardaba como las medidas de saneamiento ambiental necesarias en ese mercado para evitar el desarrollo de potenciales enfermedades para la población. Entonces, fue más o menos ahí a finales de diciembre, noviembre, diciembre, no queda muy bien definida la fecha en donde se empezaron a reportar casos de neumonías atípicas, neumonías que evolucionaban potencialmente rápido en los pacientes y que era muy grave en la población de esa provincia y entonces empezaron los funcionarios a reportarla como un brote. Fue ahí más o menos el 7 de enero, si nos damos cuenta de finales de noviembre, diciembre, enero, pasó bastante tiempo, cuando ya se empezó a hablar quizás mundialmente sobre el coronavirus y ahí fue que se identificó una nueva cepa de coronavirus, que es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, como lo conocemos también. Y ahí a mediados de enero fue cuando en Wuhan, que ya tenía varios cientos de casos, miles de casos, reportó la primera muerte en un paciente adulto mayor de 61 años, y fue ahí donde empezaron a decir que esta enfermedad era potencialmente más grave en los adultos y que era, bueno, que afectaba mayormente a la población adulta mayor, ¿verdad? Como dentro de las principales poblaciones de riesgo. Posteriormente, a mediados de enero, finales de enero, pues el 21 de enero se reportó el primer caso en Estados Unidos y fue ahí cuando se declaró cuarentena en Wuhan y si nos damos cuenta, pues pasaron varios meses desde que se empezaron a reportar los casos hasta que se decretó cuarentena en ese pueblito. Y fue ahí donde la OMS declaró que había una alerta de salud pública, ya que había en ese momento, a finales de enero, una cantidad de más o menos 18 países que tenían casos reportados de coronavirus eh, en, en sus países. Más o menos en febrero, pues el 26 de febrero se reportó el primer caso en Latinoamérica, fue en Brasil, y se reportó también la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos. A inicios de marzo todos nos recordamos de las noticias internacionales en donde Lombardía era el centro de la pandemia y se reportaban miles de muertos a diario. Em, Se declaró que había cuarentena en ese pequeño lugar de Italia, en donde más o menos habitaban 16 millones de personas para que nos hagamos la idea de qué tan grande era la situación de salud pública en ese lugar. En marzo
11 de marzo más o menos fue cuando la OMS declaró pandemia y más o menos por esa época también estaba el centro de la pandemia pues en Europa. El 18 de marzo se reportó el primer caso en nuestro país y fue ahí cuando nos encontramos en una cuarentena estricta, cerraron la frontera, cerraron el aeropuerto, y hasta hace poco fue que se levantó la cuarentena por completo en nuestro país, varios meses después. El 4 de abril, pues se reportó el primer caso en nuestro hospital y estamos en agosto y seguimos enfrentando el coronavirus. Entonces, más o menos esa es la historia de cómo surgió el COVID-19 y tenemos acá em, una, datos epidemiológicos mundiales. Está ahí el link donde ustedes pueden revisar la información. Se actualiza 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y muestra los datos por países reportados oficialmente, y también muestra los datos globales. Y si nos damos cuenta, eso es del día de ayer en la tarde. Para el día de ayer habían 24.242.062 casos y un total de muertes de 827.165 muertes a nivel mundial. Hablando un poquito de la epidemiología nacional, para que veamos y aterricemos en nuestro país, pues bueno, esa es de la página del MinSal de COVID-19, también lo pueden consultar, ahí está la dirección donde pueden buscar los datos. Para el día de ayer teníamos reportados 25.284 casos y fallecidos, teníamos 694 casos fallecidos para el día de ayer. Entonces, eso es a nivel mundial en la epidemiología general, digámoslo así. Pero, ¿qué sabemos de la epidemiología pediátrica a nivel mundial? Tenemos que, este es un estudio de China que se realizó más o menos ahí por enero, febrero, y es un estudio bastante bonito porque participaron varios hospitales de China que reportaban los casos pediátricos en sus hospitales al Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en China, y entonces al final reportaron 2.135 casos solamente en población pediátrica. De esos 2.135 casos, 728 fueron confirmados por laboratorios representando un 34% y 1.407 fueron casos sospechosos representando un 65.9%. Según este estudio, pues encontraron que la mediana edad de niños afectados fue de 7 años y fue predominantemente en el sexo masculino, como todas las enfermedades en pediatría, pero realmente es 56.6% de predominio en el sexo masculino, no es un amplio rango de diferencia. Lo importante de este estudio, además de la gran cantidad de pacientes que incluyó, es que se demostró que más del 90% de los pacientes pediátricos que presentaron infección por COVID-19 fueron asintomáticos o tenían sintomatología leve o moderada. Eh, y que menos del 2.2% del total de casos reportados por esos hospitales ocurrieron en personas menores de 19 años, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Y además, también que el rango de mortalidad o de fatalidad por COVID-19 en los pacientes pediátricos pues era solamente del 0.2%, que es bastante bajo también. Entonces, en esta tabla de caracterización de los casos de COVID-19 en la población pediátrica en China, parece bastante compleja, pero está encerrado en un círculo, en un rectángulo rojo, los casos confirmados. Y lo que quiero que nos fijemos acá es que si nos damos cuenta, la mayoría de casos fueron 315 casos con sintomatología leve, representando un 43% de los casos, y 300 casos con sintomatología moderada, que requirieron algún tipo de atención hospitalaria, que representó el 41% de los casos, y asintomáticos 94 casos, representando el 12.9% de los casos. Este es otro estudio que se hizo en Estados Unidos ahí como por marzo, abril, y también concuerda mucho la epidemiología que era presentada por China. También el 2% de los casos de COVID-19 ocurrían en personas menores de 18 años, y de ese 2% de los casos, el 20% necesitaba algún tipo de hospitalización y menor del 2%
fue necesario una hospitalización o una estancia en UCI durante la infección por COVID-19. Y en la gráfica que tenemos en la derecha de la pantalla, pues podemos ver, clasifica los casos de COVID-19 por grupos de edad y podemos ver que a mayor edad en los pacientes pediátricos hay mayor número de casos de COVID-19 reportados, teniendo una gran diferencia de los casos reportados en el grupo comparativo de 5 a 9 años, cuando lo comparan con el grupo de 10 a 14 años, que es la penúltima barrita, y con la última barra, que es los adolescentes de 15 a 17 años, pues que también reportaron más de 200 casos en ese grupo etario. Y siempre la parte que se mira azul comparaba como cuántos pacientes habían requerido hospitalización y podemos ver que a menor edad requirieron mayor hospitalización. Eso tiene que ver varios factores, pero la mayoría de literatura apoya que los lactantes que presentan COVID-19 pues deberían de ser monitorizados hospitalariamente para evitar el desarrollo de complicaciones. Pero eso es epidemiología mundial. Entonces, en la epidemiología nacional, esa también es sacada de la base de datos del MinSal, en donde podemos ver que de 0 a 19 años tenemos un total de 879 casos reportados dentro de la población pediátrica. Y esta es una gráfica que nos muestra cómo están los datos dentro de nuestro hospital. Pues en nuestro hospital hemos hecho 281 pruebas PCR a pacientes pediátricos y hemos tenido 48 PCR positivas. Entonces, estamos manejando que aproximadamente el 83% de los casos a los que se les ha hecho pruebas fueron negativas y el 17% de los casos que han sido sometidos a pruebas dentro del hospital han sido positivos. Esta gráfica de clasificación de los grupos etarios en la población pediátrica nos representa que realmente hemos tenido casos en toda la población pediátrica. Sí, tenemos casos desde neonatos recién nacidos de horas que son hijos de madres sospechosas y que han llegado a la unidad de crisis COVID en el Bloom, hasta pacientes adolescentes de 17, creo que de 17 años ha sido el más grande que hemos tenido en el Bloom, que han sido sospechosos o positivos para COVID. Y dentro de este grupo etario, pues el más afectado, si ustedes se fijan, con 16 casos en total, pues son los lactantes y van seguidos de los adolescentes. Con 11 casos en total y los escolares que también son 11 casos. Y eso es muy similar a la epidemiología reportada por la literatura tanto de Estados Unidos como de Europa y China. Entonces, en la etiología no me voy a centrar mucho en esto, pero ustedes tienen que saber que los coronavirus ya existían. Son una amplia familia de virus, que son virus de su genoma, tienen ARN, que se transmiten a través de los animales, por eso son llamados zoonóticos, y que tienen una envoltura característica, que es por una proteína, que es como una corona, por eso su nombre coronavirus, que tiene puntas, más adelante les voy a enseñar una imagen, y que normalmente o ya se conocía que circulaban más o menos 4 tipos de coronavirus, y que estos 4 tipos de coronavirus podían afectar eh, a un humano, digámoslo así. Sin embargo, eh, el tipo de infección que podían producir estas cepas de coronavirus, pues es bastante variada. Podía producir desde una gripe, bronquiolitis, bronquitis, neumonías, casos de choque séptico, incluso fallas multiorgánicas y muerte. También puede producir cuadros gastrointestinales y más adelante les voy a explicar por qué está asociado a sintomatología gastrointestinal. Entonces, lo importante de los coronavirus es que pueden mutar, pueden recombinarse rápidamente y entonces esto dar lugar a nuevos tipos de coronavirus, digámoslo así, que pueden transmitirse de animales a humanos, porque siempre los animales son los que van a ser como la fuente de contagio. En el humano todavía no está 100% esclarecido si se puede pasar pues la transmisión directa de una nueva cepa de un humano a un humano, cuando van surgiendo, claro. Entonces, en el 2002 pues apareció el virus del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV, como sus siglas lo dicen,
Y en el 2012 fue que surgió el síndrome respiratorio del Medio Oriente, entonces se llamaba MERS-CoV. Y en el 2019, a finales, como ya lo vimos inicialmente en la presentación, fue que surgió el SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Entonces, siempre ha estado asociado a un animal que ha sido como el reservorio y el medio intermedio para que llegara a un humano. Por ejemplo, en el SARS-CoV, en el 2002, pues eran los murciélagos y los camellos, ese es en el MERS, y en el SARS-CoV, pues eran los gatos y los murciélagos los que estaban asociados a esta zoonosis en los humanos. Y lo importante es que la literatura dice que los coronavirus pueden afectar a la población pediátrica, pero está demostrado que la afectan en menor porcentaje y con una sintomatología más leve, y que por lo tanto produce una tasa de letalidad más baja en la población pediátrica. Entonces, esta diapositiva realmente nos muestra cómo se mira el coronavirus, y si ustedes se fijan, en su envoltura tiene estos piquitos amarillos, que es una proteína que se llama glicoproteína en espiga S, que le da como esa forma en puntas tan clásica de una corona. Entonces, esta proteína es bastante importante porque es la que se va a llegar a fijar o es la que tiene la afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y es debido a esta glicoproteína que el coronavirus logra como unirse a la célula, fusionarse con esta, posteriormente formar un complejo y replicarse dentro de la célula, obviamente con un mecanismo que es bastante complejo, pero en resumen es eso. Pues el coronavirus pertenece, hablando un poquito de taxonomía, a la familia del Coronaviridae y a la subfamilia del Coronavirinae. Ya dijimos que su nombre proviene porque tienen forma en su envoltura de una corona, y ya hablamos que su genoma está formado por ARN. Entonces, ¿cómo se transmite? Creo que esto ya todos lo sabemos, básicamente de un individuo infectado. eh, Se puede transmitir de 4 maneras: por la vía aérea, que son aquellas gotitas de secreciones que miden menos de 5 que son micras, y por lo tanto viajan más de 1 metro. Y están las gotitas que viajan menos o igual de 1 metro, porque son un poquito más grandes. También se puede transmitir por contacto directo, eh, a través de mucosas, manos contaminadas, a través de los ojos, de la nariz, de la boca, y por contacto indirecto a través de fomites, ¿verdad? Ya sabemos y está descrito que el coronavirus pues puede vivir cierta cantidad de tiempo en algunas superficies, y eso es bien importante a la hora que nosotros hacemos la desinfección de nuestros instrumentos médicos, por ejemplo. Entonces, aquí abajo dice que ya sabemos que la transmisión de humano a humano ocurre a través de gotitas, contacto y fomites, lo que ya habíamos dicho, y a través del contacto directo e indirecto con las membranas en la boca, en los ojos o en la nariz. Eh, es importante saber que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina también van a estar en el esófago, en el epitelio del tracto gastrointestinal, del intestino y del colon, y por lo tanto también puede haber cierta replicación y expulsión por parte de las heces. Entonces me van a preguntar si está descrito o no la transmisión vertical, y realmente no hay algo bien concluido que nos diga que sí existe la transmisión vertical de una madre positiva a un recién nacido. Todavía hace falta que se realicen más estudios respecto a esto y en general respecto al COVID-19. Este es un reporte de un caso de una mamá que fue positiva para COVID-19 a las 34 semanas de gestación mediante la toma de PCR por hisopado nasofaríngeo. Eh, Cuando nació el recién nacido a las 37 semanas por una cesárea electiva, pues se evaluó, se le tomó PCR de un hisopado nasofaríngeo, se le tomaron niveles de citoquinas y se le tomaron niveles de anticuerpos. Entonces,
¿Qué es lo que identificaron? Pues identificaron que había niveles de IgM elevados y de citoquinas elevadas en el recién nacido a las 2 horas posterior al nacimiento, de su mamá, ¿verdad? Que era positiva para COVID-19. Sin embargo, em, como nosotros sabemos, la IgM no atraviesa la placenta, entonces, tenía niveles elevados además de IgG, y por lo tanto, estos autores decían que no podían confirmar que hubiera transmisión vertical de COVID-19 de una madre infectada a un recién nacido, sino que más bien el virus podía atravesar la placenta y por lo tanto el recién nacido desarrollar anticuerpos in útero. Más o menos, ese otro, artículo, de revisión reportaba, 6 casos de mamis que habían sido positivas para COVID-19, y que tuvieron obviamente 6 recién nacidos que también nacieron por una cesárea baja transversa en el tercer trimestre, y ellos también tomaron niveles de IgM, IgG, tomaron, niveles de las citoquinas que están más involucradas, interleucina 6, interleucina, 10, y también tomaron la PCR. Entonces, ellos identificaron lo mismo, niveles de IgG y de IgM elevados, las PCR fueron negativas y los 6 pacientes fueron completamente asintomáticos. Entonces, ellos concluían que no se puede dejar como una regla que existe transmisión vertical de la infección por COVID-19 en los recién nacidos. Sin embargo, y como dato curioso, nosotros, como Hospital Bloom, pues hemos tenido un caso de un recién nacido que llegó a las horas de vida al hospital, hijo de madre sospechosa de COVID-19 y que la PCR sí salió positiva. Ese caso igual se quiere reportar como hospital porque realmente sí hubo en ese caso la PCR positiva. En la fisiopatología ya creo que más o menos hablé ya de eso, y no es el objetivo de la charla, pero ya dijimos que el coronavirus tiene una estructura de corona y que eso se le da a una glicoproteína que tiene puntas, y que esa glicoproteína es la glicoproteína S, que es la que tiene afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y esta enzima convertidora de angiotensina está en el epitelio de varias células de nosotros los humanos, está en los neumocitos, está en los enterocitos, está en la superficie gastrointestinal del intestino y del colon, como habíamos dicho, y entonces el coronavirus llega a esos receptores, se fija con gran afinidad a esos receptores y entonces produce que se forme un complejo que posteriormente se empiece a replicar dentro de la célula en el aparato de Golgi, los viriones y posteriormente pues estos son liberados, infectan otras células y además de eso pues va a producir un proceso inflamatorio que va a afectar las células vecinas y entonces estas también empiezan para formar parte como de la cascada inflamatoria, empiezan a liberar citocinas, eh, quimiosinas proinflamatorias, que son interleucina 6, interleucina 10, la proteína inflamatoria de los macrófagos. Entonces hay quimiotaxis hasta el sitio de infección del coronavirus y entonces pueden pasar dos cosas, que hay una respuesta inmune que sea adecuada o una respuesta inmune defectuosa, lo cual todavía no se sabe realmente qué es lo que determina la respuesta inmune que cada quien va a tener. Entonces, si produce una respuesta inmune exitosa, digámoslo así, la inflamación va a atraer a las células T específicas del virus al sitio de infección y entonces van a poder eliminar a las células del virus antes de que éste se propague porque participan una serie de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, si hay una respuesta inmune que es defectuosa, se va a producir una acumulación de células inmunes, se va a producir mayor liberación de citoquinas y entonces se produce como una retroalimentación de citoquinas y una respuesta inflamatoria desregulada en ese lugar, que es lo que va a dar la mayoría de sintomatología. Entonces, ¿cómo se presenta el COVID-19 en pediatría? Realmente es bastante variado. Hemos tenido niños que llegan a consultar por masas cervicales, niños que llegan a consultar por abdomen agudo. Hemos tenido como 4 o 5 casos de niños que han pasado a sala de operaciones y que en el posquirúrgico, cuando han querido extubarlo, se han dado cuenta que desatura.
y que no se puede extubar, se les ha tomado radiografía y tienen infiltrados basales y se han catalogado como sospechosos o como COVID-19, pero la mayoría de niños pues van a consultar con fiebre. Un 47.5% de los pacientes pediátricos presentan fiebre. Quizás, como en los adultos, fiebre y tos son los dos síntomas más predominantes, aunque, como les digo, la población pediátrica presenta una serie de síntomas que son bastante inespecíficos. Un niño, obviamente un lactante o un preescolar, no nos va a decir que tiene anosmia como en los adultos. Y es que en los adultos es bastante fácil saber cuándo es alguien sospechoso de coronavirus. Tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, que es coronavirus. Pero los niños se presentan de una manera tan atípica, con dolor abdominal, con vómitos, con náuseas, pueden presentar simplemente taquicardia, pueden solamente tener dificultad respiratoria sin síntomas eh, catarrales como tal. A veces ni siquiera tienen tos y solamente es la fiebre y la diarrea. Y ese es otro dato bastante importante porque eh, hay muchos niños que consultan por cuadros de fiebre y diarrea y vómitos, y cualquiera diría es una simple gastroenteritis como todas las que vemos en pediatría, pero y si ustedes se van a leer la definición de caso sospechoso de COVID-19, es todo persona con fiebre más 2 de los siguientes, incluido diarrea. Entonces, sí, en la población pediátrica hay muchos pacientes que se presentan con cuadros de diarreas abundantes y llegan muy deshidratados a la unidad de emergencia. Entonces, quizás aquí solo volverles a mencionar que la tasa de hospitalización en pediatría es bastante baja, de 5 al 20% requieren hospitalización y que el 2% va a requerir UCI y la mortalidad es menor del 0.2%. Hay algo bien importante eh, que me gustó mucho esta imagen de este artículo de revisión que habla sobre las manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. Y es que cuando esto empezó, todos asociábamos que el COVID-19 solamente producía neumonías, pero conforme fue avanzando la pandemia nos hemos dado cuenta que hay más síntomas que pueden estar asociados a COVID-19 y hemos visto fenómenos neurológicos, renales, hepáticos, gastrointestinales, tromboembolismos, daños cardíacos por COVID-19, incluso daños endocrinos por COVID-19 y también las lesiones dermatológicas han estado presentes. Entonces, como resumen, COVID-19 no solo es neumonía, sino que puede producir incluso cuadros de encefalitis, fallas hepáticas. Hemos tenido ese tipo de paciente en la consulta pediátrica de nuestro hospital. Entonces, también dentro de la sintomatología, ustedes, al evaluar un niño sospechoso de COVID-19, tienen que tener en cuenta que hay un síndrome que se ha venido asociando a la infección por COVID-19 en los niños. Y esto se ha reportado también en otros países. Fue reportado por la Sociedad Italiana de Pediatría, posteriormente en España, en el Reino Unido y posteriormente en Nueva York, que creo que fue el estudio que la mayoría de pediatras latinoamericanos leímos sobre el reporte de Kawasaki-Like asociado a COVID-19. Y realmente hay muchos casos de síndrome inflamatorio por COVID-19 en la población pediátrica. Pero ¿qué es el síndrome inflamatorio? Por COVID-19, pues bueno, son pacientes que se presentan con alteraciones clínicas, alteraciones analíticas de laboratorio, que son similares o que cualquiera diría es un Kawasaki, pero que no cumple criterio para Kawasaki por la edad, em, y que está asociado a infección por COVID-19. Produce una respuesta inflamatoria que afecta sobre todo al músculo cardíaco, produciendo sobre todo disfunción cardíaca y hemos tenido en nuestro centro hospitalario aproximadamente 27, 28 casos de síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19 y se presentan como tal. Pacientes que tienen inyección conjuntival, exantema, queilitis, queilosis, la lengua en fresa, em, pero que
tienen una rápida evolución, que tienen la elevación de todos los marcadores de reactantes de fase aguda y que al hacerles el estudio presentan datos de carditis, disfunción ventricular, presentan dilatación coronaria, aneurismas asociados a infección por COVID-19 y los hemos tenido tanto en fases agudas y en fases ya de convalescencia, es decir, niños que han tenido infección por COVID-19 hace un mes, 3 semanas o que los papás han estado sintomáticos. Estas es una imagen de cómo hemos recibido nosotros pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico en nuestro hospital. Ustedes se fijan, es aparatosa las lesiones dermatológicas de este pacientito, la clara inyección conjuntival y las lesiones dermatológicas en las mucosas, que sí son bastante características. Entonces, sí, nosotros los hemos reportado como tal y se les ha tomado serología, se les ha tomado PCR y han salido positivos para COVID-19. Esta es una gráfica que les traigo sobre la epidemiología de los casos de inflamatorio multisistémico en pediatría de nuestro hospital. Y como ustedes se fijan, hay un incremento dramático en el mes de julio y en el mes de agosto. Retrospectivamente, de marzo a junio, pues veníamos teniendo 3 casos, un caso, pero en julio, cuando ya estábamos básicamente en el pico de la pandemia por COVID-19, presentamos 8 casos y en lo que va del mes de agosto, que todavía no hemos terminado, hemos reportado 11 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en nuestro hospital. Em, Estos son los datos de los pacientes, pues retrospectivamente tenemos 8 que cuando empezamos a ver este cuadro clínico en los niños fuimos a buscar a esos 8, pues como ni siquiera existía el COVID-19 aquí en nuestro país, no se les hizo estudio. De los demás, pues tenemos 15 confirmados por serología y 4 confirmados por PCR positiva. Y entonces, hablando un poquito de las pruebas diagnósticas de COVID-19, hay varias pruebas diagnósticas, pero creo que lo más importante que ustedes tienen que saber, y si nos situamos en esta línea celeste, es que el hisopado nasofaríngeo, la PCR por hisopado nasofaríngeo, se puede, dice la literatura que en pacientes críticamente enfermos puede ser positivo a partir del primer día del desarrollo de los síntomas. Pero todos sabemos que tiene un pico de positividad más o menos ahí al quinto día de la infección o más o menos al finalizar la primera semana de la infección y posteriormente de la segunda semana su potencial de salir positivo sale bastante disminuido. Y también quiero que nos fijemos en los anticuerpos, la IgM, que es la moradita que está acá, eh, está positiva tan pronto como al quinto día de la infección en casos muy severos, pero sabemos que se empieza a elevar a partir del final de la primera semana y por el día 7 empieza a elevarse, se mantiene elevada y cae drásticamente a partir de la semana 3, 4, hasta básicamente ya no tener niveles detectables a partir de la sexta semana, aunque hay literatura que dice que puede pasar más o menos 3 meses positiva. Y la IgG, que también se empieza a elevar al final de la primera semana y por el día 7 y que se va a mantener positiva por más tiempo, incluso hasta por 6 meses. Bueno, en el hallazgo de laboratorio realmente en una infección por COVID-19, pues realmente el hemograma no va a tener mayores cambios, puede tener hemogramas normales el paciente o lo típico que en eso sí concordamos con los adultos, un leucograma con leucopenia y con eh, linfocitosis, ¿verdad? Y linfopenia, perdón. Y que los casos de linfopenia van a estar asociados a una peor evolución clínica. Eh, Además, pues la PCR, la procalcitonina, por lo generalmente van a ser normales, excepto en los casos en los que tengamos un síndrome inflamatorio multisistémico, en donde los reactantes de fase aguda se encuentran muy elevados. Em, También es importante que cuando tenemos un paciente con una sospecha de COVID-19 y se les hace la PCR por hisopado nasofaríngeo, pues siempre tenemos que correrle los otros virus que también producen cuadros respiratorios severos en los pacientes pediátricos, tales como influenza, parainfluenza, u otros que pueden producirnos neumonías atípicas como micoplasma, sobre todo en edades escolares. En los estudios de imágenes, pues yo creo que eso ya todos lo sabemos
y la vez pasada estaba en una charla de radiología y decían que, pues tenemos 2 armas para diagnosticarlos por imagen, la radiografía y el TAC. ¿Cuál es el de elección? Pues realmente no podemos en nuestro país pues con tan limitados recursos, pedirle TAC a cada uno de nuestros pacientes. Uno, porque como sabemos, solo existe un tomógrafo en los hospitales y implica un gran protocolo. Además, estar mezclando pacientes sospechosos y no sospechosos. Y dos, pues el miedo que existe por parte del personal a poder realizar las pruebas. Así que creo que es más fácil tomar una radiografía para poder evaluar a los pacientes. Lo que sí tienen que saber ustedes es que la lesión clásica de COVID-19, pues la describen en la radiografía como lesiones periféricas bilaterales que en un inicio pueden ser basales y que posteriormente y según evolucione la gravedad, pues van a ir haciéndose a nivel central y les traigo algunas radiografías de pacientes que hemos tenido en nuestro hospital. En esta radiografía, pues, aparatosa, un pacientito ventilado, que vemos una radiopacidad completa de ambos campos pulmonares. Este otro paciente que también tiene lesiones, sobre todo en el campo pulmonar derecho, y este paciente que pues también tiene lesiones bilaterales. La lesión clásica es en vidrio esmerilado, eso no se nos puede olvidar. Raro que COVID-19 produzca derrame. Hay pocos casos descritos, pero puede ser. Quizás sobre todo si hay coinfección con alguna bacteria. El TAC, pues en países de primer mundo es la elección. Inicialmente en las fases tempranas de la enfermedad, pues puede servir para identificar lesiones que no van a ser visibles con la radiografía y para seguimiento de estas lesiones. Pero ya hablábamos que en nuestro país realmente hay poca disponibilidad de este y también algo que ustedes tienen que saber y tomar en cuenta en la población pediátrica es que llevar a un paciente lactante o preescolar a un TAC significa sedarlo, porque el paciente no va a colaborar. Entonces, ¿qué tan beneficioso es el TAC y qué tanta información me va a dar? Pues yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el clínico que está evaluando al paciente y ver qué tan urgente es el TAC en este paciente. Y en el caso de que tomemos el TAC, pues la literatura dice que de todas las lesiones, pues el 50% van a ser bilaterales, el 30% unilaterales y en un 20% podemos no ver lesiones en el caso que tomemos TAC en etapas muy iniciales. Pero si se fijan, la mayoría de lesiones son bilaterales, en vidrio esmerilado. Em, el tratamiento, pues no hay actualmente algún tratamiento definido ni preventivo, ni para manejo de los pacientes con COVID-19. Realmente debe hacerse en base a lo que vayamos viendo en la clínica del paciente, en el soporte del paciente y en los hallazgos de laboratorio de ese paciente, valorando cada caso individualmente. No hay como una receta de cocina que les podamos dar y decir que les vamos a dar a todos esto, esto más esto y con eso se van a curar. Todos los pacientes son diferentes y en la población pediátrica, pues no es la excepción. Esta en junio, pues, es el único tratamiento que se había autorizado por Estados Unidos, que era el Remdesivir. Y solamente, no sé, si tienen alguna duda, pues estoy a la orden.